Muy buenas tardes, muy buenas noches. Todavía hay lugares donde hay sol, hay lugares donde ya está totalmente oscuro. Sin embargo, buenas tardes, buenas noches entonces para los hermanos y hermanas. Marta, que forma parte de este grupo, la hermana Marta, yo sé que me avisó de que tenía problemas con el internet para el pasado lunes. Yo pensé que iba a poder estar hoy con nosotros, pero hoy no he recibido ninguna noticia de parte de ella. Pero estamos aquí y hoy en nuestro programa tenemos que vamos a considerar algo de lo que es el calendario hebreo y algunos detalles que son interesantes como una manera de presentar un panorama en cuanto a lo que el texto mismo dice. Pero antes yo les había prometido mostrarles algunos libros que prometí presentarles. Voy a comenzar con este. Este es un libro que se titula Tradiciones populares judías y musulmanas. Es un buen libro. Aquí analiza las figuras de Adán, Abraham y Moisés. ¿Okay? Los autores son Concepción Castillo Castillo y Miguel Pérez Fernández, publicado por Editorial Verbo Divino. Muy buen libro. Repito, tradiciones populares judías y musulmanas, analizando en este contexto uh, lo que son las figuras de Adán, Abraham y Moisés. Un buen libro, pero que no creo hasta ahora que aparezca en PDF. Yo por lo menos no lo tengo en PDF, si lo tuviera se lo compartiera. Le había mencionado en cuanto a lo que es la teología y la interpretación cristiana del Antiguo Testamento, Biblia hebrea. Este libro hecho por un erudito católico muy reconocido, el libro se llama Sentido Cristiano del Antiguo Testamento. ¿Ok? Sentido Cristiano del Antiguo Testamento. El autor es Pierre Grelot, un francés. eh, Dice que es un bosquejo de tratado dogmático. Recuerden que aunque este acercamiento tendrá, digamos, matices de un tanto académico, al final es una obra de cómo interpretar de manera cristiana el Antiguo Testamento y es bueno tenerlo a mano y ver cómo un cristiano, un erudito cristiano que pretende ser académico y digamos consistente, propone como una interpretación que se entienda un tanto adecuada una interpretación cristiana de la Biblia hebrea. Pero en ese sentido, sería bueno eh, recordar este, este otro texto que se llama Walter Brueggemann, esta obra publicada por Sígueme, algo interesante y que va en la línea un tanto contraria de Pierre Grello, de la obra de Pierre Grello sobre el sentido cristiano del Antiguo Testamento, es que Walter Brueggemann, que es un erudito del Antiguo Testamento protestante, no es católico, dice, ni es judío tampoco, dice tajantemente que el, que es una exégesis del una exégesis consistente de la Biblia hebrea uh, demuestra que en realidad el Antiguo Testamento o Biblia hebrea no conduce ni a Jesucristo ni al Nuevo Testamento. Esa es una de las afirmaciones que lo que podríamos llamar una interpretación tradicional cristiana del Antiguo Testamento puede obviamente sentirse un poco incómodo con esta afirmación de Walter Brueggemann, que repito, es un erudito del Antiguo Testamento que no es católico ni es judío. Sin embargo, hablando de lo que es la exégesis académica de la Biblia hebrea, él termina diciendo claramente que no hay una, que una exégesis seria del Antiguo Testamento no conduce
ni al Nuevo Testamento, ni al Antiguo, muy a pesar de lo que piensan los cristianos de manera tradicional y lo que es la teología cristiana, donde hay incluso una especie de, se han hecho, hay una obra que no la traje a mano, será en la próxima sesión, de un autor que habla de una cristología en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, esta es una obra muy importante. Y déjame ver si Profe, encuentro. Sí, ajá. puede volver a poner el libro porque no alcancé a anotar el Ok, título. un momentito. Aquí, un momentito. Ahí, ¿se ve bien? Teología del Antiguo Testamento. Ok, Correcto. sí. Teología del Muy Antiguo bien. Testamento, un juicio a Yahvé. Sí, Es una muy bien. obra muy buena, muy voluminosa. Es grande y tiene muchas páginas. Tiene casi 800 páginas. Bueno, en realidad, junto con el índice y todo, llega a 816 y es de buen tamaño. Como ven, es una buena obra. Y otra vez, esta no es un tratado de teología sistemática, o como le llaman otros, teología bíblica y sistemática, es teología bíblica, teología académica, y es una obra que obliga a la gente a quemar neuronas. O sea, no es una obra de pensamiento sencillo y que mucha gente le saldrían huyendo. Sin embargo, nosotros a estos niveles, obviamente, recomendamos esta obra, a pesar de, repito, de que algunas gentes se puede sentir incómoda con que un erudito del Antiguo Testamento, en una obra llamada Teología del Antiguo Testamento, eh, se atreva a decir que una exégesis consistente de la Biblia hebrea demuestra que la Biblia hebrea no conduce ni a Jesucristo ni al Nuevo Testamento. Entonces, imagínense ya lo que eso puede implicar para el pensamiento cristiano, que asumiendo textos como Lucas 24, 44 y toda una serie de reflexiones teológicas, ha considerado que precisamente el Antiguo Testamento habló de Jesucristo y que en alguna manera apuntaba hacia el Nuevo. Y imagínense. Bueno, otra obra que les mencioné es esta, Paralelos del Antiguo Testamento. Ustedes lo pueden apuntar y luego lo pueden buscando por la red, a ver si en alguna manera de momento aparece en PDF o por lo menos dónde lo pueden encontrar en sus países. Paralelos del Antiguo Testamento. Un interesante trabajo de, que menciona este libro. Es un análisis interesante de lo que pueden ser las ideas paralelas que tienen el Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis, Éxodo, incluyendo todo el resto del Antiguo Testamento, la literatura de sabiduría, lo que tiene que ver con los cantares, los profetas también, una serie de literaturas que se consideran, incluso las partes legales también, como el código, por ejemplo, de Hammurabi, el código hitita, el código mesoasirio, y el código también, lo que se llama, hay varios, el código de Ur-Nammu, el código sumerio, etcétera. Es importante para una exégesis, esto es obra académica, esto no es trabajo de exégesis rabínica, donde usted se va a poner al tanto con lo que es el pensamiento judío y comentarios rabínicos sobre la Biblia hebrea. Eso no es. Ya les mostré y creo que tengo un compromiso con ustedes de enviarles los materiales relativos a la exégesis de la Biblia hebrea desde el punto de vista rabínico. De hecho, también les mencioné en la otra sesión la Mishnah, lo que es otra obra como la Tosefta, etcétera. Pero en este punto les estoy mencionando obras que tienen que ver con el acercamiento a la Biblia hebrea desde el punto de vista de las ciencias bíblicas. ¿Ok? Profe, ¿Sí? el autor de ese libro, porque Oh, sí, no. sí. Son tres. Momentito, es una combinación de dos, perdón. Se llama Víctor H. Matthews y Tom C. Benjamin. Aquí están. Aquí están. Esos son los dos autores de esta obra. Está en inglés y en español, es muy conocida porque es una obra que ayuda muchísimo. Y antes de terminar esta clase, yo lo voy a mencionar en un tema que yo traté sobre la reinterpretación de Éxodo, cuando trata del tema del aborto, un artículo que yo escribí.
yo apelo a esta obra precisamente y menciono la diferencia y similitudes, contrastes y semejanzas entre lo que plantea la parte legal de Éxodo con relación a un aborto, digamos, de manera accidental y lo que plantean otros códigos mucho más antiguos que lo que podríamos llamar el código mosaico. Entonces es importantísima esta obra, repito, para la exégesis académica de la Biblia hebrea. Otra obra importante, y esta yo creo, y eso, pero yo no sé, tal vez aparece ya, porque este más antiguo, pero es un clásico, aparece quizá en PDF, no sé, lo pueden buscar en la red. Les recomendaría esta. Se llama Instituciones del Antiguo Testamento. ¿Ok? Este es un análisis muy interesante desde el punto de vista histórico y antropológico sobre la organización del mundo de, digamos, el pueblo judío en el marco del Antiguo Testamento. ¿Ok? Aquí se ve quizás más claro. ¿Ok? El autor es un muy conocido historiador, se llama F.Aux. Esta es una obra muy buena para poder comprender la, las instituciones, entiéndase, políticas, familiares, cómo organizaban la gente del pueblo de Israel, cómo tenían organizado su mundo en el Antiguo Testamento, ¿ok? A través de las instituciones. Obviamente, recuerden que, por ejemplo, en el mundo del Antiguo Testamento, la sociedad antes de lo que podríamos llamar el Estado, había una organización que comenzaba por la casa, pasaba al clan y luego a la tribu, ¿ok? O regresamos, podíamos regresar del tribu, los clanes y la tribu. Los clanes estaban conformados por una cantidad de familias que tenían obviamente como cabeza a un varón. Luego el clan estaba compuesto por una cantidad de familias también teniendo cabeza a un varón. Y finalmente entonces la tribu que estaba conformada por una cantidad indeterminada de clanes, siempre teniendo por cabeza a un varón. Entonces es importante conocer también los sistemas que tienen que ver con el casamiento, cómo está organizado el mundo desde la antropología cultural y la historia del Antiguo Testamento. Repito, instituciones del Antiguo Testamento. Por otro lado, yo le mencioné un libro que tiene que ver con la historia de la religión. Este es un libro muy bueno, pero este libro viene de Rusia. No es el único que hay varios, pero es muy bueno porque este tiene un acercamiento crítico a todas las religiones desde el punto de vista en un sentido universal. No, quizás aquí se ve mejor, comenzando con los llamados cultos tribales. Es una obra muy excelente, pero les recomendaría otra que pueden ser similares y que le pueden ayudar porque también no podemos dejar de lado lo que se llama el estudio de las religiones comparadas. Y es interesante, lo bueno de este libro es que no fue escrito por un religioso que quiere presentar una visión muy sana, infantil, de una religión en contraste con otras. Este libro, la ventaja de este libro es que tiene una perspectiva crítica contra todas las religiones, destacando lo que pueden ser sus puntos buenos, pero también sus puntos que pueden ser, digamos, cuestionables. Entonces, este es un libro excelente y a ustedes yo les recomendaría conseguirse alguno que es equivalente, que trate sobre la historia de las religiones. Aquí un punto, no es lo mismo comprar un libro como este, Historia de la Religión o Historia de las Religiones, que comprar un libro de secta, que tratan de un punto de vista apologético. Los diccionarios, generalmente yo no recomiendo los famosos diccionarios o compendios de religiones y sectas, porque obviamente cada movimiento, cada sector no se considera una secta, entonces hace un listado de lo que llama secta, donde presenta los puntos básicamente negativos, dice un poco de lo positivo, porque si no, no la considera secta, y no es lo mismo a
un estudio de la religión, donde el fenómeno religioso, o hay otros hablan de lo que se llama fenomenología de la religión, entonces que es distinto, repito, a los ya muy conocidos diccionarios de religiones y sectas. Yo no recomiendo libros de religiones y sectas. En lo personal, lo que yo recomiendo obras que traten sobre la religión en sentido general, y también lo que yo recomiendo es, si usted quiere conocer lo que creen, por ejemplo, los adventistas, bueno, pues acérquese a los adventistas, compra literatura de ellos, que ellos tienen obras muy buenas donde dan a conocer lo que creen. Usted tiene todo el derecho a no estar de acuerdo con ellos, lo mismo con cualquier otro movimiento. La idea no es que un pentecostal me diga a mí que cree, por ejemplo, un testigo de Jehová, porque no va a decirme nada bueno los testigos de Jehová. Pero obviamente, si le pregunto a un testigo de Jehová sobre cualquier movimiento, sobre el pentecostalismo, por ejemplo, no va a tener ninguna idea buena. Entonces, lo que yo recomiendo es tratar de conocer las obras que cada movimiento elabora para darse a conocer o definir su perfil. En ese sentido, por ejemplo, yo procuro tener de cada movimiento lo que son sus credos o una obra que ellos tienen donde definen qué creen. En ese sentido, por ejemplo, con relación a la Iglesia Católica, un libro muy importante que quizá ustedes lo puedan conocer, el catecismo es bueno. El catecismo es recomendable que usted lo compre, pero si usted quiere tener los fundamentos, el marco teórico más amplio y de peso, le recomendaría entonces comprar lo que se llama el Código de Derecho Canónico. Yo os lo voy a presentar en una próxima. Yo lo tengo en la edición bilingüe, que es tanto con el documento en latín y también con la traducción al castellano. Si usted quiere conocer por qué el catolicismo quiere ciertas cosas y por qué enseña ciertas cosas y que se refleja también en el catecismo, entonces cómprese el Código de Derecho Canónico. Entonces, seguro que en México deben conseguirlo. En el caso de ustedes, que los que están vivo y directo ahora, que son de México, los que están en Estados Unidos pueden conseguir, y en otros países de Latinoamérica, pueden conseguirlo principalmente yendo a librerías católicas. Yo no sé si en México le quede cerca a ustedes, hay una librería, pero que sé que tiene presencia en toda Latinoamérica, por lo menos en muchos países de Latinoamérica, que se llama Librerías Paulinas. Las librerías Paulinas están aquí en el país y es una red de librerías católicas que tienen obras académicas, obras que usted puede buscar, y también tiene entonces todo un apartado de obras que son dogmáticas y que reflejan el tradicional pensamiento católico, ¿verdad? En ese sentido, usted puede tratar de conseguir ahí, o están las llamadas también librería San Pablo o librerías Paulinas. Usted puede tratar de conseguir ahí, o cualquier otra que tenga un nombre distinto en su país, pero que sea librería católica. Usted puede entonces tratar de conseguir el Código de Derecho Canónico. Y para los testigos de Jehová hay un librito que ellos le llaman, que es clave para conocer el pensamiento de los testigos de Jehová, y está en PDF, creo que ya está en la red, por si yo lo tengo en PDF, si no lo consigue yo se lo puedo enviar, espero no haberlo perdido, y lo tengo en físico también, que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras. Es ahí, ese es el librito, digamos, clave para usted poder comprender por qué los testigos de Jehová dicen ciertas cosas, enseñan ciertas cosas y practican ciertas cosas. Se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, y obviamente ellos tienen una obra en 2 tomos que yo la tengo en PDF, aunque ellos tienen portales de internet donde usted puede consultarlo. Le llaman Perspicacia para comprender las Escrituras, más o menos. Esa es una obra que es una especie de, ¿cómo diría? Una especie de enciclopedia en 2 tomos que usted puede comprar para que usted conozca por qué los testigos dicen lo que dicen. También hay una edición del Nuevo Testamento interlineal, que yo lo tenía y creo que lo perdí, de ellos, donde usted puede entonces ver que las diferencias que tenemos en algunos casos con algunos textos del Nuevo Testamento con los testigos de Jehová no es un problema del texto griego, es un problema teológico. Entonces ellos lo venden. Bueno, aquí están utilizando la política últimamente de que usted hace una pequeña donación y ellos te entregan unos libros no propiamente vendidos.
pero no sé qué política estarán implementando, por ejemplo, en México, en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Pero aquí están implementando el que usted hace una donación y consigue obras, como por ejemplo esa de interlinear griego, inglés del Nuevo Testamento. Repito, la importancia no sería en inglés, si usted no domina mucho el inglés, es el problema del griego, que es lo que usted puede verificar que es lo que dice el texto griego propiamente. Y creo que, bueno, ya en este punto, más bien para, esta obra ya la tiene Benito, y no sé, creo que yo la tengo en PDF también. Esta obra yo se la había mostrado, le había recomendado a este Juan Gómez, Benito ya la tiene, Masora, es una obra excelente para comprender, se llama Masora, la transmisión de la Biblia hebrea. Está, creo que está en PDF, creo que lo tengo, no sé, pero por lo menos lo tengo en físico. Bien, entonces, la idea de mostrarle estas obras es para ayudar a comprender un poco cómo nosotros podemos armar y ponernos al día y al tanto del pensamiento académico sobre esto que llamamos Biblia hebrea y que en nuestras Biblias tradicionalmente se van a llamar el Antiguo Testamento. Entonces, le estoy dando, por un lado, el presentado obras que tienen que ver específicamente con el pensamiento judío, pero también obras académicas en las que usted puede acercarse a hacer una lectura y una relectura y exégesis de la Biblia hebrea ya desde un punto de vista académico y no tanto confesional y mucho menos apologético. ¿Alguna pregunta o comentario final antes de pasar al material de hoy? No, ninguna. Ok. Juan Gómez. Este, tengo algunos libros en PDF. Ajá. No sé si puede servir en algo. De todas maneras, subo algunos. Si no sube, pues, si no le sirve, se desecha, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, no, bien, bien. Pero en este punto, contextualmente hablando, lo que he tratado es, bueno, lo que procuro es, según el contexto del curso que esté dando, en presentar una serie de obras que entiendo que le pueden ayudar. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, con relación si es de griego, si es de hebreo, si es de exégesis de la Biblia hebrea, si es exégesis del Nuevo Testamento griego, etcétera. Lo que yo trato es, dependiendo el área con la que esté trabajando, mencionarles y referirles a alguna serie de obras que le van a ayudar a ampliar su visión del campo que estamos trabajando. Y que ustedes, obviamente, no es verdad que podemos, como dice, de corto y por raso, comprar todos esos libros. Es por lo menos que ustedes sepan que existen, si algunos, si, por ejemplo, si no están enterados de algunos, y ustedes lo ponen en lista y a medida que vaya teniendo mejores condiciones, pues usted lo va comprando al paso. Pero la idea es que sepan y lo van, hacen un listado, dicen, bueno, ya compré este, me falta aquel, y por área es importante que por área, con la que es área que más trabajemos, tengamos una biblioteca lo mejor posible. Y bueno, lo que yo hago también les recomiendo es que de vez en cuando una buena práctica es darse la vuelta por algunas librerías, de las buenas que ustedes tengan cerca, por ejemplo, obviamente. No sé si Benito tiene librerías cerca, y cuando hablo de librería, no estoy hablando de librerías tradicionales evangélicas, porque aquí en mi país tenemos lo mismo, y tú vas y no encuentras nada de que valga la pena desde el punto de vista académico, sino que tenemos una serie de muchos devocionales, muchos tratados, una serie de cuestiones que desde el punto de vista académico no ayudan mucho, ¿ok? Sino que es parte del, digamos, el pensamiento cristiano tradicional, lo que se vive haciendo litúrgicamente en las iglesias. Pero si ustedes tienen una librería cerca buena, yo les recomendaría que de tiempo en tiempo ustedes hagan una visita que es parte de su crecimiento desde el punto de vista académico e intelectual. No tienen que comprar. De hecho, a veces uno va a la librería y no tiene para comprarse siquiera uno. Está bien. Pero por lo menos ustedes pueden enterarse de qué es lo que hay. Y a veces van a haber obras ahí que ustedes necesitan
o no sabían que existía, usted la pone en lista y ya sabe que existe y dice, bueno, mira, bueno, vale tanto, yo creo que en tantos meses yo puedo comprarme tal obra. Entonces, de tiempo en tiempo, parte de la actualización de uno es ir a la librería, hay librerías que permiten que tú escojas el libro del tramo, lo leas, no tires fotocopia, no hagas nada, pero por lo menos lo puedes leer sin maltratarlo y dedicar horas leyendo ahí. Tú puedes revisar por áreas qué libros hay disponibles. Y eso, repito, podemos hacerlo de vez en cuando y no significa que usted tenga que ir con dinero a comprar. Probablemente no tiene dinero para comprar ninguno, pero usted se enteró de que esos libros están disponibles en tal área, en el área de lingüística, en el área, por ejemplo, de gramática, en el área de, qué sé yo, teología bíblica. También nosotros tenemos librerías que no son propiamente religiosas, sino de cultura general, y tienen libros académicos, incluso religiosos. Eso es otra también. Si tienen cerca una librería no propiamente ni evangélica ni católica, sino una librería de cultura general, es probable que en ese tipo de librería ustedes encuentren una serie de obras de cultura general e incluso religiosas que puedan serles de valor. Entonces, yo les recomiendo eso porque es una práctica que yo ejerzo personalmente. ¿Ok? Profe, Ajá. ¿Sí? bueno, nada más como comentario, me parece excelente la bibliografía que nos da porque desconoce uno exactamente qué libros debemos de leer y que es una gran tarea leer porque la verdad que son bastantes. Sí, Y claro. acá en México, bueno, donde yo vivo, había una librería católica, yo compré un libro de lingüística y exégesis bíblica. Qué bueno, qué bien. Está pues pesadito para entenderlo. Sí, no, no, Pero, sí, sí. pero lo No, que yo voy, comprendo. nada más que Pero, esa librería la cambiaron y no supe a dónde. Dios. ¿Y cómo se llamaba? Me parece que sí era una Paulina, me parece que sí. Paulinas. Tiene que ser Paulina. Porque, Oye, porque había mucho, la verdad, académico, sí, 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 claro, y claro. había una evangélica que más o menos sí tenía libros, pero esa era la mejor, la católica. Sí, claro que sí. En términos académicos, mira, le voy a decir algo. Quizás ustedes se van a sorprender. Pero curiosamente, son librerías católicas las que usted puede conseguir obras académicas, incluso de autores y eruditos protestantes. Por ejemplo, la obra de Walter Brueggemann, usted no la consigue en este país en una librería evangélica. Usted la consigue en la librería católica. Pero no solamente eso, que el editorial es católico, pero el autor es protestante y la teología que refleja no es católica. Pero nos llega a través de una librería católica y de un editorial católico como Editorial Ediciones Sígueme. Y así hay muchas otras obras buenas, excelentes, que son hechas o representaciones o representantes de la erudición protestante de distintos países y no nos llega a través de las editoriales evangélicas. Las editoriales que están establecidas en Estados Unidos, ahí las hay académicas, pero la mayoría y la que dominan en el mundo evangélico no produce estas obras, no les interesa. Entonces, uno puede conseguir ciertas obras a través de esos editoriales, incluso obras, repito, hechas por protestantes, no la hay. Entonces, esto que tomamos, este tiempo que presentamos para hablar de esto, es parte del curso, porque la idea es introducirle a ustedes en un mundo que a veces ustedes tienen algunos recursos, pero otros ni saben que existen. Entonces, uno se va preparando, se va artillando, repito, no es posible hacer una biblioteca de hoy para mañana. No es verdad. Además de, no importa el país, si es Estados Unidos, Europa o en Latinoamérica, los libros de cierto nivel académico no son baratos en ninguna parte. Son caros aquí, son caros en México y son caros en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Entonces, eso implica que uno se vaya programando y va diciendo, bueno, mira, por lo menos en este año, lo que resta del año, me puedo comprar por lo menos un libro. Y hacer inversiones inteligentes. Hay obras que uno definitivamente no tiene sentido ya seguir invirtiendo su dinero. ¿Por qué? Porque ya cuando uno está en este tipo de trabajo,
comprar ciertos libros. Bueno, yo he comprado ciertos libros a manera para, bueno, digamos que para utilizarlo, para aclarar ciertas ideas. Lo he utilizado sabiendo que esa obra, en un sentido, no vale, como decimos un buen dominicano, no vale dos cheles en cuanto a lo que comunica, pero resulta que hay un auditorio enorme con el que uno tiene que trabajar que consume mucho esa obra. Entonces, para yo poder corregir y hasta citar páginas y deducir de dónde vienen ciertos planteamientos, compro esa obra y la cito. Por ejemplo, luego yo lo voy a mencionar, un trabajo que yo escribí corrigiendo a una obra muy famosa en el mundo evangélico y de mucho impacto y utilizada increíblemente, que se llama El hombre espiritual de Watchman Nee. No sé si ustedes lo conocen. Watchman Nee, una obra ya muy vieja, era un tipo asiático que compuso una obra de una teología, digamos, dogmática, un tanto mística, y él hace unos planteamientos sobre el texto hebreo, por lo menos unos textos hebreos ahí que yo lo agarré y lo compartí. De hecho, voy a decir la próxima sesión comparto alguno de eso. Yo compré la obra de Watchman Nee, no porque me interese la obra de Watchman, lo compré porque me interesaba usar y citar y corregir una distorsión en la matriz del problema, y era la obra de Watchman Nee, que todavía lo han editado ahora, eran 3 tomos, lo tiene en un solo tomo, se lo voy a presentar luego, y él hace un planteamiento que lo voy a citar en la próxima clase que tenemos de este curso, porque, repito, es un ejemplo de un libro que yo lo compré no porque él vale mucho en cuanto a lo que ofrece, sino que es una obra de mucho consumo, muy consumida, y muchos pensamientos y discursos que uno escucha en ciertos sectores del cristianismo evangélico vienen de la obra de Watchman Nee. Lo mismo que con la famosa palabra logos y rema del libro La Cuarta Dimensión de Paul Yong Cho. Entonces, a veces uno compra obra de esa naturaleza para poder aclarar el punto en la misma raíz del problema. Una obra que es demasiado conocida en el mundo evangélico y demasiado citada, y ahí que tú entiendes por qué dicen ciertas cosas y por qué practican ciertas cosas. Entonces, vámonos a tocar un aspecto del calendario hebreo y los días de la semana según se muestra en el Génesis, y para eso voy a apelar a una edición que tengo en PDF del diccionario de Moisés Chávez. Lo que vi, sin embargo, fue, y voy a tener que enviárselo de nuevo, que yo creo que yo le compartí el diccionario de Moisés Chávez, pero hay una edición que no tiene la parte que yo voy a tratar aquí, que sí está en la parte impresa, pero no está en el formato digital PDF que yo le compartí, o que creo que le compartí. Aunque yo creo que nada más le envié la de Luis Alonso Choker. De todos modos, yo le voy a enviar de nuevo, o si no lo envié, se lo voy a enviar, una copia del libro de Moisés Chávez, del diccionario de hebreo bíblico de Moisés Chávez, que tiene la parte que voy a compartir hoy y otras secciones muy importantes que sería bueno que ustedes lo tengan. Y yo mismo no sabía, cuando yo quise averiguar en la versión PDF que tenía para presentarles esto a ustedes, ahí fue que descubrí que lo que yo tenía era muy corto, y entonces busqué y conseguí la parte más completa. De hecho, le voy a enviar una edición que conseguí de Moisés Chávez en PDF, que la compactaron con un libro bueno del griego del Nuevo Testamento. Entonces, le voy a enviar una en PDF que va a decir Diccionario Hebreo Bíblico de Moisés Chávez con un diccionario de griego del Nuevo Testamento. Le voy a enviar esa obra porque esa sí tiene la parte que voy a presentar aquí. Así que vámonos con esta parte, vamos inmediatamente con Moisés Chávez. Un momentito, que no le di a compartir. Okay, repito, aquí lo que voy a hacer un pequeño resumen. Ustedes van a tener este material en la
en el diccionario bíblico de Moisés Chávez. Yo les compartí el de este muchacho, el de Luis Alonso Choquel, pero este no se lo había compartido, pero yo se lo voy a compartir para que lo tengan, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña observación. Con relación a los días de la semana, eh, aquí, como plantea Moisés Chávez, ya nosotros incluso mencionamos al enseñar el alfabeto, los valores numéricos de las letras del alefato hebreo, pero que en realidad ese uso es postbíblico, es decir, no es un uso que se puede decir que está legitimado y empleado en la Biblia hebrea. Entonces, algo interesante y es que los días de la semana van a ver que en realidad lo que está en el texto hebreo viene siendo, por ejemplo, la primera Yom Chom, que sería día primero, pero ese es día primero en ordinal, pero vamos a ver que en realidad en el texto hebreo lo que tenemos es Yom Ehad, que es uno. Entonces, el domingo viene siendo obviamente el día primero, según ya nuestro esquema, aunque obviamente para los fines de trabajo tradicionalmente se considera el lunes como el primer día de la semana, pero en realidad es el domingo. Entonces, si van a ver, aquí están todos en orden, digamos, ordinal. Día primero, día segundo. Bueno, vamos a hacer lo que ustedes practiquen, que hace días que no practicamos. Así que, Juan, ¿estás ahí, Juan Gómez? Juan Gómez. Oh, se me fue Juan Gómez. Yo pensaba que estaba ahí. Juan Profesor, Gómez, sí. aquí estamos, solamente que Bueno, ¿qué pasó? el micrófono Bueno, no me doy cuenta, se va la señal o algo así, cositas. bueno, yo leí el primero, que sería John Rishon. Tú vas a leerme los otros tres, porque como son 7, y Benito va a leer los otros 3 restantes, ¿ok? El profe. Vamos a ver. Yom Rishon, Bueno, a partir del segundo, Yom Sheni, ¿correcto? Shelishi, Ajá, Yom Revi'i. muy bien, ok. Vámonos con Benito entonces, con los 3 restantes. No te escucho, Benito. Sigue el quinto, ¿verdad? Ajá, Yom Hamishi, sí, Yom Chishi, Yom Shabbat. ajá, correcto. Muy bien. Ahora, aquí viene la observación, porque luego de esta observación voy a presentar un esquema que preparé paralelo con lo que vemos en el texto hebreo, en los versículos específicos del Génesis y lo que plantea la Septuaginta. Bien, la observación, notas. Básicamente los nombres de los días de la semana en hebreo son los mismos que aparecen en el capítulo 1 de Génesis, con 2 modificaciones. En primer lugar, vamos a ver en el texto hebreo que en lugar de Yom Rishon encontramos con Yom Ehad, es decir, literalmente día 1. ¿Ok? Se opta por usar el ordinal Yom Rishon fuera del Génesis de manera tradicional. En el relato bíblico, el cardinal es necesario porque allí no se especifica que el mundo fuera creado en el domingo, sino que la suma del factor Eret, que sería la tarde, y el factor Boker, mañana, conforman el concepto de día. Es decir, y aquí es importante entender que el esquema de iniciar el día con el atardecer, no con la mañana, no deriva de la Biblia hebrea. Es más bien que los autores de la Biblia hebrea y de estos relatos, específicamente este relato, lo que se puede llamar el relato eloísta, que repito, aunque está en Génesis 1, es posterior y es más reciente que el segundo. En realidad, dieron este relato con lo que era la forma habitual de iniciar el día en su ambiente. Es el ambiente
en el que surgen estos relatos que permiten explicar el concepto de día como de la tarde a la mañana y no que el relato bíblico sea el que imponga ese esquema de organizar el día. Eso es importante comprenderlo, ¿ok? Claro, desde el punto de vista de la idea muy, digamos, no académica y las famosas teologías antiguas que se hacían pensando que Moisés fue el autor, ya entendemos que obviamente en el mundo académico no es posible, no solamente que Moisés no escribió el relato de su muerte, sino que no escribió el Pentateuco y de hecho se discute en realidad en Moisés existió. ¿Okay? Entonces, lo que sí tenemos es que no es verdad que fue fruto de una revelación y que tenemos aquí un relato y que esa forma de concebir el día tenía que ver con una revelación divina que fue quien puso ese orden. ¿Okay? Entonces, ya en el mundo académico de hoy eso no se concibe. Así que tenemos que reexplicar muchas cosas, aunque para el pensamiento teológico tradicional se resista, ya hay cosas que han sido superadas y una de ellas es esa. ¿Okay? Por otro lado, al final de la lista, el ordinal es reemplazado por la palabra Shabbat para enfatizar no que el mundo fuera terminado en el día sábado, sino que el sábado fue instituido en el séptimo día como una celebración festiva que recuerda la culminación de la obra creadora de Dios. Ahora, antes de tocar los meses del año, voy a presentar un esquema que yo presenté, que yo te voy a enviar en PDF, lo voy a enviar en PDF, sobre una comparación interesante. Bueno, no le di a compartir, un momentito. Debe darle a compartir. No, aquí, ok. Y yo espero que se vea en pantalla. Déjame ver si lo puedo poner un poquito más grande. Se ve muy bien. ¿Se ve bien? ¿O lo puedo poner un poquito más grande? Vamos a ver. Bueno, como gusto, pero se ve bien. ¿Se ve mejor ahí? Ahí ya se ve bien grandote. Sí, exacto. Está bien. Ok. No, pues está bien. Si hay opciones, ¿por qué no? Observen lo siguiente. Este pequeño esquema que yo preparé, se lo voy a compartir en PDF a ustedes como parte de los materiales que damos. Los días de la semana según Génesis y de acuerdo a la Septuaginta, pero yo hice una comparación desde el texto hebreo también la Septuaginta. En primer lugar, no sé si, bueno, ustedes no tienen una Biblia a mano ahí, ¿verdad que no? ¿Tienen una Biblia a mano? O si no, yo voy a tener que apelar a una versión digital. Déjenme hacer un momentito. Y así facilito las cosas. Un momentito. ¿De qué versión, profe? Voy a usar la Reina Valera porque es la que tan conocida. Sí, de un momentito. Ok. No, le digo porque yo tengo el programa Logos y ahí tengo. Perfecto, perfecto. Pues también puede buscarlo. Vamos a buscar. Juan Gómez, ¿tienes ahí una versión disponible? Sí, profe. Ok, pues busquemos todos a Reina Valera. Y vamos a buscar acá Génesis capítulo 1. Ok. Yo voy a usar aquí a la Biblia Gateway. Ok. Entonces, ¿qué resulta? Cuando vamos de nuevo, déjenme volver de nuevo a nuestro material. La observación, la mención del día 1 la encontramos en Génesis 1.5. ¿Qué dice Génesis 1.5 en la versión Reina Valera? Leo, Cualquiera profe. de los dos. Sí, sí, por favor, sí. Dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Correcto. Literalmente día 1. ¿Ok? Entonces, observen lo siguiente. Observen lo siguiente, que el hebreo literalmente dice John Ehad. Muy bien, John Ehad. Ahora, ¿qué hizo la Septuaginta? Recuerden que aquí uno es es cardinal, no ordinal. Y ya Moisés se explicaba cómo en el uso tradicional se cambió
cardinal ejat por rishon, que sería el ordinal. La Septuaginta literalmente tradujo por gemera mía, y mía es uno, es la forma del género femenino para gemera, es literalmente día uno. Es decir, a pesar del uso tradicional y habitual del ordinal, en el texto bíblico, la Biblia hebrea tiene numeral cardinal día 1 y la Septuaginta también tiene día 1. Una perfecta concordancia ahí. Ahora, yo quise, como quiera, ponerle en la comparación lo que sería, que no fue lo que se escribió, el concepto entonces de en ordinal. En hebreo ya vimos que es Yom Rishon, pero en el griego sería gemera prote. Prote es primero, es ordinal, distinto a mía, que es uno. Por lo tanto, coincide la Septuaginta y el texto masorético al denominar en Génesis 1 el día no con un ordinal, sino con un cardinal. Ahora, curiosamente, después del día 1, el resto de los días, entonces, ¿qué pasó? Fueron nombrados en forma ordinal. Entonces, observen en rojo, vamos a leer a Génesis 1:8. Benito, lee ahora, por favor, tú. Génesis 1:8. No escucho nada. ¿Me están escuchando a mí? Yo sí, profe. Ahí voy, profe. Es que se me trabó aquí tantito. Ahí va. Ok, está bien. Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el segundo. Ok. Días, ¿cómo dice? Día Segundo. segundo. Observen y vamos a ver eso consistentemente, tanto el texto masorético como la Septuaginta, a partir del segundo día, ambos emplearon un número ordinal. Entonces vemos que el hebreo fue, dice John Shenit, mientras que la Septuaginta tiene gemera deutera. Gemera deutera. Coincidencialmente y de manera consistente, tanto el texto hebreo como la Septuaginta, usando el número en ordinal, ¿ok? Sin embargo, lo que está en negrita, que no fue lo que se escribió, es que si fuera día 2, entonces el hebreo hubiese dicho John Shenayim, y aquí, un momentito, me faltó la Hirek, ¿ok? John Shenayim y la Septuaginta hubiera dicho gemera duo, pero no tienen día 2. Lo que tienen es gemera deutera y John Shenit. ¿Ok? Un momentito, perdón, me faltó también aquí la gire. ¿Qué pasó? Ok, entonces, el día tercero, Juan Gómez, Génesis 1:13. El profe dice, fue la tarde y la mañana el día tercero. Correcto. John Shelishi y la Septuaginta gemera trite. Gemera trite. ¿Ok? Otra vez un ordinal, pero el concepto de día 3 en negrita en hebreo hubiera sido John Shelisha y en griego gemeratría. Gemeratría, que no es lo que dice, simplemente lo hice como manera de cultura general para explicar lo que pudiera haber sido en forma cardinal. ¿Ok? Entonces, Benito, Génesis 1:19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Correcto. Entonces aquí de nuevo volvemos al ordinal, John Revií y la Septuaginta gemera tetarte. Gemera tetarte
que es un número ordinal 4, mientras que la forma cardinal sería entonces Yom Arba'a y la Septuaginta Gemera Tésara, día 4, ¿ok? Entonces, Yom Arba'a y la Septuaginta Gemera Tésara. Es interesante, repito, la consistencia que hay en esta parte entre el texto masorético y la Septuaginta, evidenciando que lo más natural es que el texto hebreo que tuvo el traductor de la Septuaginta coincidía perfectamente, por lo menos en este punto, hasta en este punto, con lo que vino a ser el texto masorético. ¿Okay? Ahí se repito, es una coincidencia bien notoria y que no se puede negar. Juan Gómez, Génesis 1:23. Dice que fue la tarde y la mañana, el día quinto. Ok, una pregunta. Sería muy interesante, fallé ahí. Benito, ¿qué versión tú tienes disponible que no sea la Reina Valera del 60? Permítame, profe. Está la NBI, la Américas, Okay. Biblia de Jerusalén. Bueno, Ok, vamos a usar la NBI, por lo menos. ¿Qué dice ver. Génesis 1:23? Permítame. Ahí va. Génesis 1:23. Ajá. Dice, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto. Ok, utilizó también un ordinal. ¿Y Jerusalén? ¿Cuál versión de Jerusalén? ¿98, 75, 76 o cuál? A ver, no le entendí, profe. O sea, que en la versión de Jerusalén. Lo que quiere decir es que en la Jerusalén hay ya una lista de revisiones y actualizaciones, por ejemplo, la del 76, incluso antes, la del 1998, la del 2009, y ha habido cambios en algunos de ellos. Por lo tanto, la Biblia de Jerusalén no se ha mantenido intacta en toda su tradición. Ha habido cambios. Por eso es importante, cuando usted vaya a citar la Biblia de Jerusalén, usted diga qué versión de la Biblia de Jerusalén usted está citando. De hecho, hay una edición latinoamericana, no sé si ustedes la conocen, la Biblia de Jerusalén. Yo la tengo y se la puedo presentar luego. Biblia de Jerusalén, edición latinoamericana, que incluso varía en algunos casos con relación a la clásica Biblia de Jerusalén, que es un reflejo de la clásica obra original del francés. Entonces es importante que cuando ustedes vayan a citar, así como Reina Valera tenemos Reina Valera 1909, Reina Valera 1960, Reina Valera 1995, Reina Valera contemporánea 2011, o si es de la serie Reina Valera actualizada, cuál de esas ediciones. Lo mismo ocurre con la Biblia de Jerusalén. Y repito, ha habido cambios en el proceso histórico de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén de 2009 no es exactamente igual a la 1998, por ejemplo. En todos los aspectos no. Entonces, ¿qué versión de Jerusalén tú tienes? No sé, pero necesito ver Pero no importa, que también. Pero ahora no nos compliquemos la vida ahí. Leamos por lo menos en la que tenga. Ajá, ¿qué tú tienes, Juan Gómez? Varias versiones. La Reina Valera contemporánea usa el día quinto. La nueva traducción siguiente, el quinto día. Muy bien, pero mantienen el ordinal. Lo que yo quiero confirmar nada más, que digan día quinto o el quinto día, no es en este punto relevante. En ambos casos, el quinto día o el día quinto, aunque digamos cambian el orden sintáctico, al final es un número ordinal y en eso no hay cambios. Ok, vamos a la Jerusalén que tú tienes ahí, no importa qué edición sea. Vamos a ver. Sí, profe, no, que estoy batiendo un poquito aquí. Ahí voy.
Este, permítame. Es que esta no se le puede poner ¿cómo se llama? A ver, ahora sí ya. Ok. Ahí va. Dice, y atardeció y amaneció día quinto. Muy bien. Ok. Mantienen consistentemente digamos, el ordinal. Ahora, en cuanto a si hubiese sido el día 5, la Septuaginta hubiera dicho con un Dagesporte dentro de la Shin, y aquí entonces el griego hubiese dicho gemera pente. Observen la diferencia entre pente con nu nada más y lo que es el cardinal, diferente de lo que es gemera pente, que tiene una mu y una pi antes de la tau. Entonces, pente viene entonces, es el número ordinal. De hecho, que y de aquí entonces tiene la forma del el cardinal, que es simplemente con una nu y sin una pi. Pero repito, el, el día quinto, pente, tiene una mu y una pi. Ok, vamos entonces al día sexto y vamos a verlo en distintas versiones. Ok, Juan Gómez, y tú, Benito, vale la que tú tengas a mano para que no te complique con tu sistema ahí. Ok, Juan ¿Génesis Gómez, ¿cuál tú qué? tienes a manos? Génesis ahora 1 a 31. Lo Tengo la leo. de las Américas. Sí, vamos a las Américas. ¿Qué dice? Dice, y a toda bestia de la tierra y a toda bestia de los... Ah, no. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era manera y fue la tarde y la mañana el sexto día. Ok. Juan Gómez, ¿qué otra versión tú tienes ahí? Tengo aquí la que les dije. ¿Sí? La Reina Valera contemporánea usa día 6. Léeme la Reina Valera contemporánea. Y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Ok, muy bien. El griego, el hebreo será Yom Shishi, y en la Septuaginta utilizó gemera hepte. Observen aquí, y es importante que mantengan la observación, tiene espíritu rudo, entonces será hepte y no hepte. Hepte tiene el acento agudo y el espíritu rudo o áspero. Bien, consistentemente de nuevo, ambos usan el ordinal. Y finalmente, si hubiese sido día 6, un cardinal, el texto hebreo hubiese dicho John Shishab y la Septuaginta Gemera Hex. Gemera Hex. Muy bien. Entonces, finalmente, es importante ver que el esquema de Génesis 1, el relato de Génesis 1, no menciona el séptimo día, aunque también es importante recordar que los capítulos y versículos que tienen nuestras Biblias ahora no la tenían originalmente. Por eso, y pensando en lo que podemos llamar perícopa o unidad de sentido, en realidad hay que extender la perícopa desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 2, versículo 4, ¿ok? En realidad, perdón, versículo 3, en realidad, si observan, en el 2 viene siendo en alguna manera, todavía los primeros 3 versículos del 2 parecieran ser la conclusión del relato número 1, y que el relato de número 2, que originalmente realmente es el primero, comienza a partir del 4, ¿ok? Entonces, aunque veamos que pasamos otro capítulo,
la idea del esquema de los 7 lo vemos realmente en el versículo 2, versículo 3. Vamos a ver eso, por favor. Génesis 2, versículo 3. Bueno, podemos leer desde el 1 hasta el 3. Del 1 hasta el 3, sí, por favor, del 1 al 3, para que tenga más sentido. Se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato. Ajá. Concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios al séptimo, el día séptimo, y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Perfecto. Esa es la Jerusalén. Esa es Jerusalén. Juan Gómez, léeme una que no sea la Reina Valera. Sí, la NBI, por ejemplo. Sí, NBI por lo menos. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Ok. ¿Sigue? No, sexto no puede ser. Estamos hablando del día séptimo. Ya, perdón. Entonces sí. En el versículo 2 y en el 3 se repite la misma idea, día séptimo. ¿Leo? Sí. Sí, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ok, muy bien. Entonces, si observan, la idea de perícopa o comunidad de sentido no parece terminar en el versículo 31, sino que más bien y de manera lógica abarca hasta el versículo 3 del capítulo 2. Por eso, si ustedes leen corrido el versículo sin parar, Génesis 1, 31 y sigue hasta el 2, versículo 3, se nota que tiene sentido. ¿Ok? Ahora, por eso, para poder entonces mencionar y visualizar qué es lo que tiene el texto hebreo y la Septuaginta, no podemos quedarnos en lo que podemos catalogar tradicionalmente como Génesis 1 o el relato de Génesis 1, sino que tenemos que llegar al relato de Génesis 2 y ahí entonces observar la forma en que vemos en el versículo 2 y el versículo 3 lo que realmente dice el hebreo. Y ahí vamos de nuevo a nuestro material. Entonces, entendemos que el hebreo dice literalmente Yom Shevi, ¿ok? Y la Septuaginta tiene gemera hebdome, gemera hebdome, que sería día séptimo. Ahora recuerden que lo mismo que pasó con el número 1 pasa también con el séptimo, que la tradición hebrea ha sido la de hablar de día primero como Yom Rishon, y en vez de hablar de Yom Shevi como día séptimo, han utilizado el adjetivo Shabbat, Yom Shabbat. Entonces, en la práctica, así se habla no del séptimo día, sino del Shabbat. Ahora bien, en cuanto al texto como tal, lo que vamos a ver en Génesis 2:2, incluso el 3, es el ordinal Yom Shevi, y la Septuaginta mantiene la idea de gemera hebdome, ¿ok? Mientras que si hubiese sido el número cardinal, el texto hebreo hubiese dicho Yom Shiva, y el griego gemera hepta, ¿ok? Pero no lo que dice. Entonces, este cuadro es interesante porque te permite ver cómo el texto plantea lo que plantea y cómo la Septuaginta, que es una traducción, aparentemente tuvo un texto hebreo que no era el texto masorético, lógicamente, pero que vino a coincidir de manera perfecta con el texto masorético, en que nombrar al primer día con un numeral cardinal
y el resto de los días nombrarlos con un numeral ordinal. De manera consistente, repito, texto masorético y la Septuaginta. ¿Algún comentario antes de avanzar un poco? Yo solo quería preguntar si estos días tienen que ver con 24 horas como las que tenemos ahora. Vamos a hablar de eso. Bueno, eso tiene que ver con una... Ahí no sé si ustedes conocen, hay un autor reformado y eso, él tiene una obra muy conocida, bueno, ya hace mucho murió, pero en el pensamiento teológico reformado es muy conocida la obra de Luis Berkhoff, que se llama Teología Bíblica, Teología Sistemática de Luis Berkhoff, y aquí eso se lo dejamos a las especulaciones teológicas, donde se interpreta que estos días, en el esquema del relato, al hablar obviamente de un tarde y mañana, es obvio que en el esquema del relato él está pensando en un esquema de 24 horas. Ahora bien, es decir, no es posible aplicar el esquema tarde y mañana a una era de, qué sé yo, 1000 años, 5000 años. Ahora recuerden que Génesis 1 al 11 no es narrativa histórica. Hay que comprender el género literario de estos textos para poder comprenderlo. Digamos que en el esquema en que se plantea, es obvio que para él lo hace un esquema de 24 horas. O sea, la lógica dice que esos dos factores de tarde y mañana apuntan a 24 horas. Ahora, el problema es la teoría creacionista de interpretar que estos días, en primer lugar, son literales y que esta narrativa tiene que interpretarse como una explicación, la única explicación de los orígenes. Tendremos que consultar la dependencia literaria de estos textos, de otros textos más antiguos que de hecho se mencionan en el libro Paralelos del Antiguo Testamento. Y precisamente en el Génesis tenemos algunos paralelos, por ejemplo, donde está el himno a Ra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si fuéramos a leer un poquito de lo que vendría a ser el himno a Ra, yo voy a leer algunas líneas. Un momentito, déjeme salir de aquí. Le voy a leer algunas líneas del libro Paralelos del Antiguo Testamento. Ok. Digamos que rápidamente en cuanto al aspecto histórico de esta composición egipcia, dice que este himno a Ra, que también se escribe Re, fue descubierto por arqueólogos británicos en 1865 y se conserva hoy en el British Museum de Londres. ¿Ok? Aunque el himno se transmitió originalmente durante el Imperio Antiguo 2575 al 2134 a.C. en Heliópolis, en Egipto, ¿okay? En la actual ciudad del Cairo, aquí presentamos una versión que pervivía después del año 400 a.C. en Tebas, situada a unos 500 kilómetros al sur del Cairo. Ahora bien, los egipcios honraban a Ra como creador y soberano que lo acompañaba a ellos y a su faraón, etc. Ok, aquí vamos ahora. Dice, paralelos del himno a Ra se encuentran en el relato de la creación del libro de Génesis 1 al 2, 4a. Voy a leer simplemente algunas líneas. Dice, cuando el Todopoderoso habla, todo viene a la vida. No había cielo ni tierra, no había tierra seca ni reptiles en la tierra. Entonces hablé y las criaturas vivas aparecieron. Les hice dormir en Nun, el mar, hasta que hubo tierra donde pude apoyarme. Cuando empecé por primera vez a crear, cuando a solas planeaba y diseñaba todas las criaturas, no había exhalado a Shud, el viento, no había escupido a Tefnut, la lluvia,
y no había ni una sola criatura viva. Diseñé una multitud de criaturas vivas, todas estaban en mi corazón, y sus hijos y sus nietos. ¿Ok? Entonces, copulé con mi propio puño, me masturbé con mi propia mano, eyaculé en mi propia boca, exhalé a Shut el viento, escupí a Tefnú la lluvia, mi padre Nun el mal los crió, mi ojo cuidó de ellos, etcétera. Ahora bien, en el principio yo estaba solo, después hubo 3 más, amanecí sobre el país de Egipto, Shut el viento y Tefnú la lluvia jugaban sobre el Nun el mar. Luego lloré y aparecieron los seres humanos. Con mis lágrimas creé los reptiles y sus compañeros. Shut y Tefnú dieron a la luz a Heb la tierra y Nut el cielo. Heb y Nut dieron a luz a Osiris e Isis, a Set y a Nephis y a Netis. Osiris e Isis dieron a luz a Horus. Uno nació inmediatamente después del otro. Estos 9, en griego, Enea, dieron a luz a todos los habitantes del país. Si ustedes observan algunas líneas, se ve que hay ideas paralelas entre el himno a Ra y el relato de Génesis 1. Ahora bien, desde el punto de vista, digamos, teológico, y entendiendo el género literario de Génesis 1 a 11, tenemos que concluir por un lado, para el autor en el esquema tarde y mañana, él está pensando obviamente en un esquema de 24 horas. No es posible para hacerlo colegir con las llamadas eras geológicas y poner a cada día como miles de años. Es mejor interpretar que el relato no es un relato histórico, no es una narrativa histórica, sino una narración mítica, y a partir de ahí tratar de comprender cómo un lenguaje no científico, siguiendo por ejemplo narrativas como el himno a Ra y otras composiciones más antiguas, el autor o los autores de este relato tratan de explicar la perspectiva y el origen del mundo. Ahora, observen 2 cosas. En primer lugar, que Génesis 1 a 11 viene formando parte de lo que podemos llamar historia patria de Israel. Aunque con algunos matices, digamos, universales, el relato, en realidad, Génesis 1 a 11 forma parte de lo que podemos llamar historia patria de Israel. Por otro lado, que tenemos culturas mucho más antiguas que Israel. Por eso hay que derrumbar el mito de que la lengua hebrea es como no es como algunos judíos han conjeturado, que la hebrea es la madre de todas las lenguas. Eso es una mentira. Eso en la historia no permite soportar esa hipótesis. Cuando Israel vino a entrar en el escenario de la historia, ya había pueblos que tenían de existencia miles y miles de años. Por lo tanto, hay que comprender que cuando nosotros leemos a Génesis 1 a 11, estamos leyendo unos relatos que están en un entramado de una historia patria de un pueblo que trata de explicar sus orígenes, pero apelando en algunos casos a unos relatos con unos matices universales. Pero en realidad dependiente de otros textos más antiguos, y de ahí luego le dan un matiz propio, le hacen unos ajustes y encaja muy bien en la historia hebrea. Entonces, los cristianos que han asumido teológicamente la Biblia hebrea como matriz o como punto de partida para luego llegar al Nuevo Testamento, tienen que comprender que Israel, aunque el dispensacionalismo le ha llamado el reloj de Dios, supuestamente, en realidad Israel no es el pueblo más antiguo. Recuerden que lo que podemos hablar de a lo mucho de 13 como tal, 13 o 14 siglos antes de Cristo. Y ya nosotros teníamos pueblos como Egipto, Babilonia, pero incluso, ¿y qué de la China? Y otros pueblos que tienen miles y miles de años, incluso con unos calendarios mucho más antiguos. Entonces, no es posible perder de vista lo reciente que es en la entrada del escenario de la historia del pueblo de Israel.
Ahora, una cosa es que en alguna manera nos identifiquemos con algunos postulados de lo que podemos llamar esa cosmogonía y los orígenes del pueblo hebreo, pero entendiendo que desde el punto de vista histórico, si hay un pueblo, hay otros pueblos mucho más antiguos que tienen también sus propios relatos de creación y de cómo surgieron y que son mucho más antiguos. De hecho, para la teología cristiana, sí, el Dios de la teología cristiana es el único Dios y es un Dios que creó todo y lo que tenemos son distintos relatos por distintas culturas, entonces uno tiene que comprender que Dios comenzó su trato con el ser humano mucho antes de que viniera al escenario de la historia el pueblo de Israel. Si Dios fue el que creó a los babilonios, si Dios fue el que creó a los sumerios, si Dios fue el que creó a los asirios, si Dios fue el que creó a los hindúes, si Dios fue el que creó a los chinos, y a esos pueblos asiáticos que son antiquísimos, pero que no aparecen en el marco de la historia de Israel por obvia lógica. Eran pueblos que estaban a una distancia enorme y que lo que nosotros vemos en la historia bíblica son los pueblos que circundaban a Israel y que se mencionan por necesidad porque en ese medio en que Israel se desarrolló existían esos pueblos mucho más antiguos que él, del cual él se alimentó en alguna manera y luego creó su propia identidad. Entonces, pero los pueblos mucho más antiguos que no formaron parte de ese medio en el que surge Israel, no se mencionan en la Biblia, ni Israel podía conocerlo. De hecho, recuerden que al Israel ser un pueblo agrícola y que propiamente no tenía, digamos, esa tradición en lo que tiene que ver con el agua, como otros pueblos, por ejemplo, el mismo Nilo, el mismo Egipto, por ejemplo, en la mentalidad y el imaginario colectivo del pueblo hebreo, el mar era visto como un elemento distorsionador, que originaba desasosiego y además recuerden el famoso Leviatán como monstruo marino. Por eso luego, en la idea que vemos en Apocalipsis, el mar, un mundo perfecto se veía desde esa óptica, un mundo perfecto donde el mar ya no existiría. Pero imagínense ustedes para los fenicios que se alimentaban del mar, básicamente. Verían, y que de los mismos, por ejemplo, egipcios que veían el Nilo como una bendición. Verían los fenicios el mar de una manera negativa como lo miraban muchos hebreos. No es posible, porque de eso vivían, de eso se alimentaban. Los grandes pescadores históricos y legendarios, los fenicios. Entonces, tenemos que comprender entonces la óptica desde que están escritos relatos. Entonces, para mí no es posible dogmáticamente encerrarnos y hablar de que los días del Génesis son días radicales de 24 horas y tampoco resulta conveniente hacerlo homogeneizar o hacerlo colegir con las famosas eras geológicas desde el punto de vista de la geología y la evolución de la Tierra, por ejemplo. Es mejor para mí comprender el género literario, como hablábamos de la crítica de las formas, entender el género literario de estos relatos y comprender el mensaje que estos relatos nos quieren comunicar desde una perspectiva no científica, sino de una perspectiva mítica, desde una perspectiva también de fe y obviamente de una narración teológica, donde las cosas que se ven, que existen, tienen una explicación desde un punto de vista teológico. Dios la puso en existencia, la forma de explicarlo variará de cultura a cultura, pero el pensamiento teológico y el pensamiento religioso es que si hay algo que existe, Dios lo puso en existencia. Que la forma pueda ser distinta y cómo la concibe cada cultura, pero el ser religioso piensa y tiene la convicción de que lo que existe fue puesto en existencia por el Creador. Que aún en ese tipo de concepción nos veamos dependientes como a concepciones, por ejemplo, egipcias del himno a Ra y otras, también, pero recuerden que ambas culturas
están sencillamente tratando de explicar desde un punto de vista mítico, religioso y digamos hasta teológico, el origen de lo que vemos, el origen de lo que hay. Que no sea científico, no hay problema, no había por qué, la ciencia se originó hace unos cuantos siglos. ¿Ok? En ese sentido, repito y termino, es insostenible la postura radical de algunos teólogos de decir que esos días eran de 24 horas literales, que eran días literales de 24 horas, que el esquema tarde y mañana favorece que él estaba pensando en un esquema de 24 horas, sí. Ahora, eso es una cosa y otra cosa, asumir esos días como días literales, como si fuera una narrativa histórica y no una narración mítica, e incluso poética. Bueno, mi hermano Juan, espero haberme dado a entender y que nosotros nos abramos paso. Por eso le mencioné el libro, ahora entiendo la Biblia, y le he mencionado estas obras que espero que tan pronto como les sea posible, recuerden, yo sé que no tienen una fortuna guardada ahí para comprar libros, pero al paso, en la medida de lo posible, los que puedan conseguir en PDF lo van leyendo y los otros lo ponen en lista para que cuando puedan lo vayan adquiriendo en formato físico. Así que, mis hermanos, hemos llegado al final de la clase de hoy. Esperamos que haya sido de edificación, ¿verdad? También para los hermanos y hermana Marta que van a ver la sesión en diferido. Así que continuaremos con algunas ideas ya en el aterrizaje de este curso que está terminando y esperamos, todavía nos faltan cosas importantes e interesantes por tratar en este curso introductivo a la lectura y exégesis de la Biblia hebrea. ¿Alguna pregunta o comentario final? Si lo tienen, por favor. Yo no, ninguno. Ok. Nada, profe. Bueno, pues bendiciones, feliz noche, hasta la próxima sesión y hasta la próxima semana con Dios delante. Bye bye. Mi hermano. Shalom, mis hermanos, shalom a todo el grupo.